La rutina se había apoderado de mi vida, convirtiendo cada día en una repetición del anterior. Granada, con sus calles empedradas y la majestuosa Alhambra al fondo, parecía un escenario de ensueño. Sin embargo, para mí, cada rincón de la ciudad recordaba la soledad que me envolvía en casa. Mi esposo había estado ausente por trabajo más de lo que podía recordar. Las noches se alargaban y el silencio se hacía cada vez más pesado. La falta de conversación se sentía como una sombra en nuestro hogar. Un día, mientras limpiaba el desván en busca de viejas fotografías, encontré una carta amarillenta escondida entre unos libros polvorientos. La letra era familiar, pertenecía a mi hijastro Javier. Había pasado años desde su partida para estudiar fuera y había perdido el contacto con él. La carta hablaba de sus sueños, sus temores y un deseo sincero de volver a casa. Al leerla sentí un torbellino de emociones, nostalgia por los momentos compartidos y un anhelo por la conexión que habíamos tenido. Aquel mismo día, mientras tomaba un café en uno de mis bares favoritos del barrio del Realejo, sonó mi teléfono. Era Javier. Su voz resonó en mi oído como un eco del pasado. Hola, soy yo, dijo con esa familiaridad que me hizo sonreír involuntariamente. Conversamos sobre su regreso a Granada y cómo había decidido pasar algún tiempo en casa para reencontrarse con sus raíces. Cada palabra suya me llenaba de una mezcla de alegría y nerviosismo. ¿Podemos vernos cuando llegue?, preguntó con una timidez que me sorprendió. Asentí sin pensarlo demasiado, no sabía cómo manejar la confusión que comenzaba a formarse dentro de mí. La promesa de su regreso me inquietaba y al mismo tiempo me llenaba de expectativa. Los días previos a su llegada fueron un torbellino emocional. Me encontraba organizando la casa, asegurándome de que todo estuviera perfecto para su llegada. Sin embargo, la incomodidad crecía dentro de mí al darme cuenta del cambio que su presencia traería a mi vida monótona. La atracción hacia él comenzó a surgir sin previo aviso, era algo que nunca había anticipado. Cuando finalmente llegó el día esperado, el aire estaba impregnado del aroma a tapas recién hechas y vino tinto en los bares cercanos. Recibí a Javier con los brazos abiertos, su sonrisa iluminó la habitación como si hubiera traído consigo un rayo de sol después de mucho tiempo bajo nubes grises. Madre, dijo al abrazarme, he echado tanto de menos este lugar. Su cercanía era abrumadora, podía sentir el latido acelerado en mi pecho mientras lo miraba a los ojos. A medida que pasaban los días, intentábamos retomar nuestra relación como si nunca hubiera existido esa distancia entre nosotros. Pero las miradas se volvían más intensas y las conversaciones más profundas, algo estaba cambiando entre nosotros y no podía evitarlo. Una tarde decidimos dar un paseo por los callejones serpenteantes del Albaicín, donde las paredes estaban adornadas con flores coloridas y el sonido lejano del agua fluyendo desde las fuentes nos acompañaba. Hablamos sobre recuerdos lejanos y sueños futuros mientras disfrutábamos del ambiente vibrante que nos rodeaba. Sin embargo, las sombras comenzaron a acecharme nuevamente cuando mi esposo regresó más pronto de lo esperado tras un viaje laboral imprevisto. La tensión creció dentro de mí, tenía miedo a ser descubierta pero al mismo tiempo deseaba estar cerca de Javier. Una noche mientras cenábamos juntos en casa, mi esposo hablando sobre sus proyectos, sentí que el corazón se me encogía al pensar en lo que estaba ocurriendo entre Javier y yo. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de deseos reprimidos. Cuando finalmente quedé sola tras la cena, busqué refugio en el jardín donde solíamos pasar las noches cálidas bajo las estrellas. El silencio era abrumador hasta que escuché pasos detrás de mí, era Javier quien se acercó con cautela. Mamá, dijo suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas, ¿te gustaría hablar? Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable, no sabía cómo responderle sin revelar la confusión interna que me consumía. El dilema crecía dentro de mí, ¿debería mantener esta relación secreta o sería mejor distanciarme para proteger lo poco que quedaba intacto? Mientras intentaba encontrar palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Un instante suspendido en el tiempo nos llevó a acercarnos aún más hasta sentir el roce casi imperceptible entre nuestros labios antes de separarnos abruptamente por el sonido lejano del coche estacionándose frente a casa.
Era mi esposo regresando inesperadamente antes del amanecer. El miedo invadió cada rincón de mis pensamientos, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber hacia mi familia, y ese nuevo deseo por descubrir lo prohibido junto a Javier. El futuro parecía incierto mientras contemplaba cómo todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras escuchaba abrirse la puerta principal y los pasos firmes aproximándose hacia nosotros, sabía que debía tomar decisiones pronto antes que esta situación escapara completamente a mi control. El sonido de los pasos resonó en el pasillo, y mi corazón se aceleró. Javier estaba de vuelta y con él una mezcla de emoción y temor que no podía ignorar. Mientras me preparaba para recibirlo, decidí que debía poner en orden la casa. La llegada de un hijo siempre trae consigo un aire de renovación, pero esta vez era diferente. La atracción que sentía por él me hacía sentir vulnerable y confundida. Comencé a limpiar la sala, organizando los libros en la estantería y asegurándome de que todo estuviera impecable. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, recuerdos de momentos felices que ahora parecían distantes. En cada imagen sonrisas congeladas en el tiempo contrastaban con la inquietud que me embargaba. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Mientras limpiaba, un viejo álbum cayó al suelo. Al abrirlo vi imágenes de Javier cuando era niño, su risa iluminaba cada página. Recuerdos dulces se entrelazaron con mi creciente deseo por él. La confusión era abrumadora. La puerta se abrió lentamente y su figura apareció en el umbral. «Hola», dijo con una sonrisa. «He llegado». Su voz era cálida y familiar, pero también traía consigo un aire de complicidad que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Nos abrazamos brevemente, su cercanía despertó algo en mí que había estado dormido durante años. «¿Cómo has estado?», pregunté tratando de mantener la calma. «He estado bien», respondió mientras miraba alrededor. «Este lugar no ha cambiado mucho». Me sentí aliviada al escuchar su tono despreocupado, sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable. A medida que hablábamos sobre trivialidades, noté cómo sus ojos se posaban sobre mí con una intensidad que no había visto antes. Era como si ambos supiéramos lo que estaba sucediendo bajo la superficie pero decidíamos ignorarlo. Mientras preparábamos algo para cenar juntos, recordé las noches pasadas en las tapas locales de Granada, donde las risas resonaban entre amigos y el vino fluía libremente. Una parte de mí anhelaba esos momentos despreocupados, otra parte luchaba contra el deseo creciente por Javier. ¿Te gustaría salir a tomar algo esta noche?, sugirió él, rompiendo mis pensamientos. La propuesta me tomó por sorpresa. Salir significaba estar más cerca de él fuera del hogar familiar, significaba riesgo y emoción a partes iguales. Claro, respondí sin pensarlo demasiado. Me encantaría. A medida que avanzaba la noche, el bullicio del bar nos envolvió como una manta acogedora. Las tapas eran deliciosas y las risas compartidas parecían borrar cualquier preocupación del mundo exterior. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia lo prohibido mientras nuestros brazos se rozaban accidentalmente bajo la mesa. Al final de la velada, caminamos juntos por las calles empedradas de Granada hacia casa. La luna iluminaba nuestro camino y cada paso parecía acercarnos más el uno al otro. Cuando llegamos a la puerta principal, una sensación extraña me invadió, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos. Gracias por esta noche, dije mientras miraba sus ojos. Ha sido agradable. Él sonrió y dio un paso más cerca, el aire se volvió denso entre nosotros. Siempre he disfrutado pasar tiempo contigo, murmuró antes de acercarse aún más. Fue en ese instante cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Un roce suave al principio, pero pronto se tornó más intenso mientras nuestras emociones reprimidas estallaban como fuegos artificiales en plena noche oscura. Cuando nos separamos ambos respirábamos con dificultad, había una mezcla de sorpresa y culpa flotando entre nosotros. No debimos, comencé a decir mientras trataba de recomponerme. Pero él interrumpió. No puedo evitarlo, hay algo entre nosotros que no podemos ignorar.
Las palabras resonaron en mi mente mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada para esa situación tan complicada. Mi lealtad hacia mi esposo chocaba contra este nuevo deseo incontrolable por Javier. Sabía que debía establecer límites claros para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar. Al entrar nuevamente a casa después del beso robado, sentí como todo había cambiado irrevocablemente entre nosotros dos. La rutina del hogar ya no sería igual. Ahora había secretos ocultos bajo nuestra piel que amenazaban con salir a la luz en cualquier momento. Pasaron los días siguientes envueltos en una atmósfera tensa pero electrizante. Cada vez que Javier estaba cerca, mis pensamientos se desbordaban hacia ese momento prohibido compartido entre nosotros dos. Intenté actuar normalmente frente a mi esposo para evitar sospechas. Sin embargo, cada mirada furtiva hacia Javier encendía aún más mis deseos ocultos. Una tarde mientras organizaba unos documentos antiguos en el desván encontré una carta olvidada escrita por mi esposo muchos años atrás antes de conocernos bien. Hablaba sobre sus sueños e ilusiones sobre nuestra vida juntos y como siempre había querido hacerme feliz. Al leerla sentí un nudo formarse en mi garganta, recordé los sacrificios realizados por amor y cómo todo eso parecía desvanecerse ante esta nueva realidad tan compleja e incómoda. Mi mente luchó nuevamente entre dos caminos. Seguir adelante con Javier o aferrarme a lo conocido junto a mi esposo quien creía estar tan ajeno a mis tormentos internos. Sin embargo, cuando regresé al salón encontré a Javier esperando allí con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras cerraba la puerta tras él. Hay cosas sobre nuestro pasado familiar que debemos aclarar. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras cargadas de significado oculto. Sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. La tensión en la habitación era palpable. Me quedé mirando a mi hijastro, sintiendo como cada palabra que iba a pronunciar pesaba en el aire. Su mirada intensa me desarmaba, y aunque intentaba mantener una postura firme, mi corazón latía con fuerza. ¿A qué te refieres con cosas que debemos aclarar? Pregunté, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Él se acercó un poco más, sus ojos brillando con un destello de complicidad. Recordé aquellos días en que era solo un niño, pero ahora era un hombre adulto con un mundo de experiencias y secretos. Hay algo que no te he contado sobre nuestra familia, dijo su voz baja y casi conspirativa. Algo que puede cambiarlo todo. El aire se volvió denso entre nosotros. No podía evitarlo, la curiosidad se mezclaba con el miedo a lo que podría descubrir. Intenté recordar si había alguna pista en las historias familiares que escuché de pequeña, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de oír. Cuando era más joven, descubrí un diario de mi padre, continuó. Hablaba de una relación secreta, algo que ocurrió antes de conocerte. El silencio se hizo más profundo mientras procesaba sus palabras. ¿Una relación secreta? La idea giraba en mi mente como un torbellino, llenándome de preguntas sin respuesta. No solo sobre su padre, sino también sobre mí misma y lo que significaba esa revelación para nuestra relación actual. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté sintiendo como la confusión me invadía. ¿Qué más hay oculto? Él dio un paso atrás, como si la distancia pudiera aliviar la tensión creciente entre nosotros. Su expresión se tornó seria, los juegos infantiles habían quedado atrás y ahora estábamos atrapados en este laberinto emocional. No quería lastimarte, respondió finalmente. Pero no puedo seguir ocultándolo. En ese momento el sonido del timbre rompió el hechizo entre nosotros. La realidad regresó como una ola fría, recordándome que había otras responsabilidades fuera de esta burbuja tensa y cargada de emociones. Mi esposo podría llegar en cualquier instante. Tenemos que hablar después, dije rápidamente intentando recuperar el control sobre la situación antes de perderme por completo en ella. Salí al pasillo para abrir la puerta y encontrarme con un paquete inesperado en el umbral, una caja envuelta con papel marrón y una nota escrita a mano encima. Mi corazón dio un vuelco al leer mi nombre garabateado allí, parecía tan personal y tan íntimo. Lo abrí lentamente mientras él observaba desde la distancia, su mirada llena de curiosidad e inquietud. Dentro encontré un antiguo reloj familiar,
uno que había pertenecido a mi suegro y cuya existencia creía perdida para siempre. «Es tuyo», dijo él suavemente. «Quería devolvértelo antes de que llegara mi padre». La conexión entre nosotros se intensificó ante ese gesto inesperado. El reloj simbolizaba no solo el tiempo perdido sino también las historias no contadas entre nosotros dos. Mientras mis dedos acariciaban el frío metal del reloj, sentí como nuestros mundos chocaban nuevamente. Había algo profundamente significativo en ese regalo inesperado que complicaba aún más nuestra situación ya tensa. De repente, sin pensarlo, me acerqué a él nuevamente y nuestros labios se encontraron por primera vez en esta nueva realidad compartida. Fue un roce suave pero electrizante, una mezcla de miedo y deseo reprimido por tanto tiempo finalmente liberada en ese instante fugaz. Separándonos rápidamente tras ese beso robado, ambos nos miramos con sorpresa e incertidumbre. Nos habíamos cruzado una línea invisible cuyo significado aún no comprendíamos del todo. La puerta principal se abrió justo cuando volvíamos a la realidad. Mi esposo entró con una sonrisa despreocupada y una bolsa llena de tapas locales para compartir juntos esa noche. La alegría en su rostro contrastaba drásticamente con la confusión interna que sentía yo misma. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mi hijastro. Cada bocado parecía atragantarse en mi garganta mientras pensaba en lo sucedido minutos antes. Las tapas eran deliciosas pero no podían ahogar el tumulto emocional dentro de mí. Al terminar la cena y retirarnos al salón para ver televisión juntos, sentí como las miradas entre él y yo eran cada vez más frecuentes e intensas. Había algo nuevo entre nosotros que ya no podía ignorar ni disimular. Mi esposo comenzó a hablar sobre planes futuros mientras yo asentía ausente. Mis pensamientos estaban atrapados entre los recuerdos del beso compartido y las revelaciones sobre nuestro pasado familiar recién descubiertas. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno del deber familiar y otro lleno del deseo prohibido por aquel hombre al que había visto crecer desde niño hasta convertirse en alguien irresistible ante mis ojos cansados por las rutinas diarias. Me deslicé bajo la sábana sintiéndome más sola que nunca. Aunque estaba rodeada por aquellos a quienes amaba, había algo oscuro acechando dentro de mí mismo, una necesidad insaciable por explorar lo desconocido junto a él, pero al mismo tiempo el peso abrumador del deber hacia mi esposo me mantenía atada a esta vida monótona donde nada parecía tener sentido ya. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis propios pensamientos intrusivos. Sabía que debía tomar decisiones pronto pero temía enfrentar las consecuencias inevitables. Consecuencias que podrían desmoronar todo lo construido hasta ahora o abrir puertas hacia nuevas posibilidades inexploradas. El dilema moral continuaba creciendo mientras trataba de conciliar mis sentimientos encontrados, amor familiar versus deseo personal. ¿Podría realmente encontrar equilibrio sin perderme por completo? La mañana siguiente a nuestra inesperada conexión, el aire en la casa se sentía diferente. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando el pequeño comedor donde solíamos compartir desayunos sin prisa. Sin embargo, ese día había un silencio tenso que me rodeaba. La imagen de su sonrisa seguía viva en mi mente, pero cada vez que intentaba centrarme en la rutina diaria, la culpa me asediaba. Mi esposo había salido temprano para una reunión y, aunque estaba agradecida por la oportunidad de tener un respiro, no podía evitar sentir que el tiempo se me escapaba. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada, buscando un poco de claridad entre los callejones que tantas veces había recorrido. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, recordándome que había belleza en este mundo, pero también una sombra oscura que acechaba mis pensamientos. Mientras paseaba, me encontré con un viejo conocido. Era Miguel, un amigo de la infancia que solía jugar con mi esposo y conmigo en las fiestas familiares. Su mirada inquisitiva me hizo sentir incómoda, sabía que algo había cambiado en mí desde aquellos días despreocupados. Intenté mantener una conversación ligera sobre los recuerdos del pasado, pero su insistencia en saber cómo estaba mi matrimonio me hizo dudar. Siempre he pensado que eres una mujer fuerte, dijo Miguel mientras tomábamos un café en una terraza. Pero a veces es bueno abrirse y compartir lo que uno siente. Su comentario resonó más de lo esperado. La idea de hablar sobre mis sentimientos ocultos era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Sin embargo, no podía arriesgarme a revelar nada sobre mi relación con mi hijastro.
Todo está bien, respondí con una sonrisa forzada. Solo un poco de rutina. A medida que avanzaba el día, la ansiedad crecía dentro de mí. Pensar en él era como explorar un laberinto sin salida, cada pensamiento llevaba a otro y cada recuerdo despertaba emociones más profundas. La tarde llegó rápidamente y decidí regresar a casa antes de que mi esposo regresara. Al entrar, el silencio era abrumador. Miré alrededor buscando alguna señal de vida cuando escuché el sonido familiar del timbre. Era él, había venido a verme sin previo aviso. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa traviesa. Su presencia llenó el espacio vacío y mi corazón latió más rápido al verlo entrar. La tensión entre nosotros era palpable y las palabras parecían escasas ante la intensidad del momento compartido. He estado pensando, comenzó él mientras nos sentábamos juntos en el sofá. Creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. El aire se volvió espeso y mis pensamientos comenzaron a girar nuevamente alrededor del dilema moral al que me enfrentaba. ¿Era posible ignorar lo sucedido? ¿Podría volver a la normalidad después de haber cruzado esa línea? Sí, creo que deberíamos, respondí finalmente, tratando de mantener la calma mientras sentía como mis manos temblaban ligeramente. La conversación fluyó entre risas nerviosas y momentos incómodos hasta que él tomó mi mano con suavidad. No quiero perderte, dijo con sinceridad. Hay algo especial aquí entre nosotros. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco interminable, sabía lo arriesgado que era todo esto, pero no podía evitarlo. En ese instante cualquier preocupación sobre ser descubierta se desvaneció ante el deseo incontrolable de estar cerca de él. Pasamos horas hablando y riendo juntos como si el mundo exterior no existiera, cada palabra intercambiada parecía acercarnos más y más. En algún momento nuestras manos se encontraron sin quererlo y esa chispa encendió algo dentro mío que creía perdido hace tiempo, la emoción pura del deseo prohibido. La tarde se convirtió en noche sin darnos cuenta. Las luces comenzaron a titilar fuera mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Fue entonces cuando tomamos una decisión impulsiva, decidimos dejar atrás los miedos por solo esa noche. Pasamos la noche juntos bajo la luz tenue del salón, cada susurro compartido era como un pacto silencioso entre nosotros dos para vivir ese momento sin pensar en las consecuencias futuras. Cuando finalmente nos despedimos antes del amanecer, sentí una mezcla abrumadora de felicidad y temor al mismo tiempo, sabía muy bien lo delicado que era todo esto. Al día siguiente desperté con un nudo en el estómago al recordar lo sucedido, todo parecía tan perfecto anoche pero ahora estaba envuelta en dudas nuevamente. Mi esposo regresaría pronto y tendría que enfrentar su mirada sin poder revelar nada sobre lo ocurrido entre nosotros dos. Mientras preparaba el desayuno para él, mi mente viajaba hacia los secretos familiares revelados por Miguel durante nuestra conversación anterior, sus palabras retumbaban, las cosas no siempre son lo que parecen. Me pregunté si eso aplicaría también a mí misma. El timbre sonó nuevamente interrumpiendo mis pensamientos profundos, esta vez era mi esposo quien llegaba antes de lo esperado. Su rostro mostraba cansancio tras un largo día laboral pero también una chispa familiaridad al verme sonreírle desde la cocina. Hola amor, dijo mientras entraba, ¿cómo estuvo tu día? Intenté actuar natural mientras servía los platos frente a él, cada bocado parecía pesado mientras luchaba por contener mis propios sentimientos ocultos detrás de una fachada tranquila. Las conversaciones fluyeron suavemente pero había momentos donde nuestras miradas se cruzaban brevemente, esos instantes eran como destellos fugaces donde ambos sabíamos algo no estaba bien aunque ninguno dijera nada al respecto. A medida que avanzaba la cena, comencé a cuestionar si realmente podría continuar así. Si esta vida sería suficiente para mí después de haber sentido algo tan intenso con alguien tan cercano. Finalmente llegó el momento decisivo cuando escuché un ligero golpe proveniente del pasillo. Ambos nos miramos confundidos antes de levantarnos para investigar qué sucedía allí fuera. Al abrir la puerta principal encontramos a Miguel esperando pacientemente frente a nuestra casa. Su expresión era seria e inquietante al mismo tiempo. En ese instante comprendí, los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. La tensión en el aire era palpable mientras Miguel se quedaba en la entrada, sus ojos fijos en mí. La sonrisa que había esperado ver no apareció.
En su lugar, una seriedad inquietante me envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido. «Hola, ¿puedo pasar?», preguntó su voz apenas un susurro. Asentí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Una vez dentro, la atmósfera se volvió pesada. La cocina estaba llena de aromas de las tapas que había preparado para esa noche, sin embargo, el olor a aceite caliente no podía ocultar el tumulto emocional que me invadía. Miguel se sentó en la mesa y yo lo observé desde la encimera, intentando mantener una fachada de normalidad. «¿Cómo has estado?», pregunté tratando de romper el hielo. Él miró hacia abajo antes de responder. «Bien, supongo. Solo he estado pensando mucho». Su tono era sombrío y eso me preocupaba. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente divagaba hacia lo que realmente importaba, nuestra conexión secreta. Las noches pasadas juntos habían sido un refugio del vacío que sentía en mi matrimonio. Recordé cómo pasamos la noche juntos, un momento que había desdibujado las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. «¿Y tu padre?», pregunté con cautela, buscando un tema seguro. La mención de su padre siempre traía consigo una carga de emociones complejas. «No sé, a veces siento que no está aquí ni siquiera cuando está presente», dijo Miguel con un suspiro profundo. Su mirada se perdió en algún punto lejano detrás de mí. Esa declaración resonó dentro de mí, yo también me sentía invisible en mi propia vida. El silencio se instaló entre nosotros y decidí romperlo nuevamente. «¿Te gustaría cenar algo? Hice unas tapas que creo te gustarán». Al decirlo, trataba de distraerme a mí misma tanto como a él. «Claro», respondió con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mientras servía los platos, mis pensamientos giraban en torno a la presión de mantener nuestra relación en secreto y cómo eso pesaba cada vez más sobre mis hombros. Después de cenar y mientras recogía los platos, decidí buscar apoyo en Clara, una amiga cercana que siempre había sido mi confidente. La llamé al finalizar la cena, su voz familiar me trajo algo de calma. «¿Estás bien?», preguntó al escucharme. «No estoy segura», admití mientras miraba por la ventana hacia la Alhambra iluminada por la luna. «Es complicado». Clara siempre sabía cómo hacerme sentir mejor, sin embargo, esta vez no tenía respuestas claras para ofrecerme. «A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos», sugirió con suavidad. Su consejo resonó en mí mientras colgaba el teléfono, quizás era hora de enfrentar mis sentimientos y decidir qué quería realmente en mi vida. La noche avanzó y Miguel se quedó más tiempo del esperado. Conversamos sobre recuerdos compartidos y risas perdidas entre las sombras del pasado familiar. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía cargar con un peso adicional, un secreto latente entre nosotros dos. Cuando finalmente decidió marcharse, sentí una mezcla extraña de alivio y desasosiego. «Nos vemos pronto», dijo antes de cerrar la puerta tras él. En ese instante comprendí que cada encuentro nos acercaba más a una línea peligrosa. Esa noche dormí poco, mis pensamientos eran un torbellino incesante sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros y las consecuencias potenciales si alguien llegara a enterarse. Mi esposo seguía fuera por trabajo y aunque disfrutaba esos momentos sin él, cada día traía consigo nuevas complicaciones emocionales. Al día siguiente encontré a mi esposo al regresar del mercado local donde había ido a comprar algunas tapas frescas para preparar la cena. Su expresión era seria cuando entré por la puerta principal cargando bolsas llenas de productos locales. «¿Dónde has estado?», preguntó con un tono más demandante del habitual. «Solo fui al mercado», respondí tratando de sonar despreocupada mientras dejaba las bolsas sobre la mesa. «Siempre tardas mucho más cuando vas sola», comentó él con desconfianza evidente en su mirada. Esa simple frase encendió una chispa de preocupación dentro de mí, ¿estaría empezando a sospechar? Decidí cambiar rápidamente el tema para evitar profundizar en el asunto. «He comprado ingredientes para preparar tus tapas favoritas esta noche». Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos, él continuaba observándome con esa mirada inquisitiva que me hacía sentir desnuda ante él. La conversación continuó pero nunca logró despejar esa sombra inquietante entre nosotros dos. Cada palabra parecía estar impregnada de dudas e inseguridades ocultas, las tensiones familiares estaban aflorando como viejas heridas sin sanar.
Cuando finalmente logré escapar a mi habitación después de una cena tensa y silenciosa, sentí como el peso del secreto me aplastaba aún más fuerte. Sabía que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde debía ser leal a mi esposo y otro donde los deseos reprimidos por Miguel clamaban por atención. Al cerrar los ojos aquella noche, las imágenes del pasado regresaron como fantasmas indeseados, risas compartidas con Miguel durante su infancia y momentos dulces convertidos ahora en recuerdos amargos debido a nuestra situación actual. El eco del teléfono sonó repentinamente interrumpiendo mis pensamientos confusos. Era Clara nuevamente llamando para saber cómo estaba después de nuestra conversación anterior. Su voz cálida fue como un bálsamo para mi alma atormentada, pero también trajo consigo nuevas preguntas sobre lo que haría a continuación. ¿Has pensado más sobre lo que hablamos?, indagó ella suavemente al escucharme suspirar pesadamente al otro lado del teléfono. No sé qué hacer, murmuré sintiéndome más perdida que nunca mientras miraba por la ventana hacia Granada iluminada por las luces nocturnas. Todo parecía tan distante e inalcanzable ahora mismo. La conversación tomó un giro inesperado cuando Clara mencionó algo sobre secretos familiares guardados durante años. A veces es mejor sacar los trapos sucios antes que dejarse llevar por ellos. Esa frase resonó dentro mío como un eco perturbador mientras colgaba el teléfono, sintiéndome más atrapada que nunca tanto en mi matrimonio como en esta nueva relación clandestina con Miguel. Las decisiones inminentes comenzaban a asomarse ante mí como sombras amenazadoras dispuestas a devorarme enteramente si no actuaba pronto. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse tras la Sierra Nevada, tiñendo el cielo de un color anaranjado que me recordaba a las tapas de pimientos asados que tanto disfrutábamos en los bares del centro. Sin embargo, esa belleza no lograba calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Miguel me miraba desde el sofá. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación que me hacía sentir aún más culpable. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz baja, como si temiera que sus palabras pudieran romper la burbuja de silencio en la que nos encontrábamos atrapados. La pregunta flotó en el aire cargada de significado. ¿Qué íbamos a hacer? La idea de seguir adelante con esta relación secreta me aterraba y emocionaba a partes iguales. La culpa era un peso que no podía ignorar. Cada instante compartido con él se sentía como una traición a mi esposo, un hombre que había sido mi compañero durante tantos años. Pero al mismo tiempo la conexión con Miguel despertaba algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. La rutina monótona de mi vida diaria se había vuelto insoportable, su presencia era un soplo de aire fresco en medio del estancamiento. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé aquella carta antigua que había encontrado antes de su llegada. Las palabras escritas por él, llenas de esperanza y sueños, resonaban en mi mente. ¿Acaso todo lo que habíamos compartido alguna vez había sido real? ¿O simplemente un eco del pasado? Esa revelación me golpeó como un rayo. El pasado tenía más poder del que pensaba. ¿Te gustaría dar un paseo?, le propuse, intentando cambiar el rumbo de nuestra conversación hacia algo menos complicado. La idea de caminar por las calles empedradas de Granada me pareció una manera de escapar momentáneamente del caos emocional en el que nos encontrábamos. Miguel asintió y juntos salimos al exterior, donde la brisa fresca acariciaba nuestras caras mientras caminábamos por los callejones estrechos. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas cercanas, y el aroma a churros recién hechos llenaba el aire. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en la confusión. ¿Alguna vez pensaste en lo que podría haber sido entre nosotros?, preguntó Miguel mientras pasábamos junto a una pequeña plaza donde los niños jugaban. Su voz era suave pero cargada de anhelos reprimidos. No puedo pensar así, respondí casi automáticamente, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Hay muchas cosas en juego. Él se detuvo y giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. No tienes por qué sentirte atrapada, dijo con sinceridad. Podemos encontrar una manera. Mis pensamientos estaban nublados por la culpa y el deseo, cada palabra parecía llevar consigo un peso abrumador. En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo entre dos mundos tan opuestos sin enfrentar la verdad. Regresamos a casa sin hablar más, el silencio entre nosotros ahora era denso y lleno de significado. Al entrar al hogar familiar,
sentí como la atmósfera se volvía aún más tensa al recordar a mi esposo esperando su regreso. Esa noche cenamos juntos como si nada hubiera sucedido, las risas eran forzadas y las sonrisas eran máscaras para ocultar lo inevitable. Mientras observaba a mi esposo hablar sobre su día laboral, una revelación inquietante comenzó a tomar forma, él también percibía algo extraño en mí. ¿Estás bien?, me preguntó al final de la cena con una mirada penetrante. Sus ojos buscaban respuestas detrás de mis sonrisas vacías. Sí, respondí rápidamente, sintiendo como la mentira se asentaba entre nosotros como un muro invisible pero palpable. Después de cenar, decidí salir al pequeño patio trasero para despejarme un poco antes de irme a dormir. La luna brillaba intensamente sobre Granada mientras pensaba en mis opciones, cada camino parecía estar lleno de espinas y dolor. De repente escuché pasos detrás de mí y volví la vista para encontrarme con Miguel nuevamente. No puedo seguir así, dijo con voz casi suplicante mientras se acercaba lentamente. El instante se volvió eterno mientras nuestros ojos se encontraban una vez más, había tanto sin decir entre nosotros que las palabras parecían innecesarias. Pero no podía evitar sentirme atrapada entre dos fuegos, el amor familiar y esta atracción peligrosa e intensa hacia él. Necesitamos hablar, insistió Miguel mientras daba un paso más cerca. ¿Sobre qué?, pregunté con cautela aunque sabía perfectamente lo que quería decirme. Sobre nosotros, respondió finalmente con determinación. Su mirada estaba llena de una resolución inquebrantable, eso solo aumentó mi ansiedad interna. En ese momento decidí ser honesta conmigo misma, no podía continuar ignorando lo evidente ni vivir bajo esta sombra constante del secreto entre nosotros dos. Me di cuenta entonces que tenía que tomar una decisión pronto, ya no podía quedarme suspendida entre este dilema moral sin consecuencias visibles para todos los involucrados. De repente escuché una puerta abrirse dentro de casa, era mi esposo quien venía hacia afuera buscando respuesta también ante este silencio incómodo. La tensión creció instantáneamente cuando él nos vio juntos allí parados bajo la luz tenue del patio trasero, su rostro reflejaba confusión seguida rápidamente por sospecha al notar nuestra cercanía física tan inusual para él. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo mientras sus ojos pasaban rápidamente entre nosotros dos intentando comprender esta escena inesperada ante él. El momento se volvió insoportable e inevitablemente cargado con todas las posibilidades futuras, cualquier palabra dicha podría desencadenar reacciones irreversibles. Y así quedé atrapada en ese instante crucial donde cada elección podría cambiarlo todo. La tensión en el aire se volvió casi palpable, como si cada rincón de la casa estuviera al tanto de la batalla que se libraba en mi interior. Estaba dividida entre la lealtad hacia mi esposo y el creciente deseo por mi hijastro. La atracción que había intentado ignorar se había transformado en un monstruo voraz, devorando mis pensamientos y mis decisiones. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre recuerdos de momentos felices y las sombras que comenzaban a cernirse sobre mi matrimonio. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde solíamos compartir risas y confidencias. Pero ahora me sentía como una extraña en mi propia casa. La rutina del hogar se había convertido en un eco de lo que había sido. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Era él. Su presencia llenó el espacio con una energía renovada, un aire fresco que contrastaba con la pesadez que me envolvía. Al verlo entrar, recordé aquellas palabras no dichas, los secretos compartidos en susurros furtivos. Hola, dijo con una sonrisa que desarmó cualquier intento de mantener distancias. Hola, respondí, intentando ocultar la confusión en mi voz. Mientras servía el café, nuestras miradas se encontraron brevemente y sentí un escalofrío recorrerme. Había algo en su mirada que prometía más de lo que ambos estábamos dispuestos a admitir. ¿Te gustaría salir a dar un paseo después del desayuno?, sugirió él con una naturalidad desconcertante. Sabía que era arriesgado, cada momento juntos era como caminar sobre una cuerda floja. Pero no podía resistir esa oportunidad de escapar, aunque fuera por un instante. A medida que avanzábamos por las calles empedradas de Granada, los aromas de las tapas y el bullicio del mercado nos rodeaban. El ambiente vibrante contrastaba con el tumulto interno que sentía.
Nos detuvimos frente a un pequeño bar donde servían las mejores tapas de la ciudad. Era un lugar donde solíamos ir con su padre antes de que todo cambiara. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó él mientras miraba hacia adentro con nostalgia. Claro, respondí sintiendo como las memorias comenzaban a inundarme. Solíamos venir aquí a disfrutar los fines de semana. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, pero cada risa compartida estaba cargada de una tensión subyacente. Era como si estuviéramos danzando alrededor del abismo sin atrevernos a caer en él. De repente escuché su voz más seria. ¿Qué piensas sobre todo esto? Sobre nosotros. El peso de su pregunta hizo eco en mí, no podía evitarlo más tiempo. No sé, hay tantas cosas en juego, contesté con sinceridad mientras mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. ¿Pero qué quieres realmente?, insistió él, acercándose un poco más hacia mí. La intensidad de su mirada me hizo sentir expuesta. En ese momento crucial, recordé las promesas hechas ante su padre y las expectativas familiares que siempre habían estado presentes. Sin embargo, había algo innegable entre nosotros, una conexión profunda que desafiaba todas las normas establecidas. Lo único que sé es que me siento atrapada, confesé finalmente. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Era hora de enfrentar mis propios demonios. Él asintió lentamente como si comprendiera el peso detrás de mis palabras. No tienes por qué sentirte así, dijo suavemente. Siempre puedes elegir. Esa simple afirmación resonó en mí como un eco lejano y familiar. La elección era mía y solo mía, pero ¿a qué costo? Al regresar a casa esa tarde todo parecía diferente. Los muebles ocupaban el mismo lugar, pero yo veía todo con nuevos ojos. Mi esposo estaba allí sentado en el sofá leyendo un libro. Su presencia era tranquilizadora pero también opresiva al mismo tiempo. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista del texto. Bien, respondí evasivamente mientras trataba de contener mi agitación interna. El silencio se volvió incómodo rápidamente y decidí salir al patio para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Mientras contemplaba el atardecer sobre la Alhambra, recordé lo hermoso que era ese lugar cuando lo visitamos juntos años atrás. Ahora parecía distante y ajeno a mí. Justo cuando pensaba que podría encontrar algo de paz mental, escuché pasos detrás de mí. Era mi esposo quien había decidido seguirme al exterior. ¿Estás bien?, preguntó con un tono preocupado pero también inquisitivo. Solo necesito unos momentos para mí misma, le respondí tratando de sonar convincente mientras luchaba contra la culpa creciente dentro mío. Él se quedó callado por unos instantes antes de hablar nuevamente. He notado algo extraño entre nosotros últimamente. Sus palabras eran como cuchillos afilados cortando a través del silencio pesado entre nosotros. Mi corazón latió con fuerza mientras pensaba cómo responder sin revelar nada sobre los secretos ocultos entre él y yo. Es solo estrés, trabajo, ya sabes cómo es. Intenté disimular mi nerviosismo pero sabía que no era suficiente para convencerlo completamente. Mientras regresábamos al interior juntos, sentí como cada paso se volvía más pesado. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno del deseo prohibido por aquel joven adulto cuya presencia había cambiado tanto mi vida reciente. Esa noche fue larga e inquieta. Los sueños eran fragmentos confusos llenos del rostro sonriente de mi hijastro mezclados con recuerdos dolorosos junto a su padre. A medida que amanecía otro día gris en Granada, comprendí algo aterrador. No podría seguir así indefinidamente sin tomar una decisión clara sobre quién quería ser realmente y qué camino deseaba seguir. La vida continuaría girando alrededor mío mientras yo permaneciera estancada en esta indecisión desgarradora, hasta que llegó ese momento decisivo donde todo cambiaría para siempre. Las horas se deslizaban lentamente mientras el día avanzaba. La luz del sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían Granada, como si el cielo mismo compartiera mi inquietud. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido en la casa resonaba con una intensidad inusitada. Mi esposo había salido temprano, y su ausencia se sentía como un eco en la cocina vacía. Era el momento perfecto para que él apareciera, pero también era el momento más peligroso. El teléfono sonó y al ver su nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era mi hijastro. Respondí con la voz entrecortada,
consciente de que cualquier palabra podría ser un paso en falso. Hola, dijo él, su tono suave y familiar me envolvió como una manta cálida. ¿Cómo estás? Aquí, tratando de mantener todo en orden, respondí, sin poder evitar que mis pensamientos vagaran hacia lo que habíamos compartido. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. Su voz tenía un matiz de urgencia que me preocupó. La idea de encontrarme con él me llenó de emoción y temor a partes iguales. Acepté sabiendo que cada encuentro nos acercaba más a un precipicio del cual no sabía si podría regresar. Nos encontramos en un bar de tapas cerca de la Alhambra. El bullicio del lugar contrastaba con el torbellino interno que experimentaba. Las conversaciones ajenas se mezclaban con mis pensamientos sobre lo que significaría dar ese paso definitivo hacia lo desconocido. «Hay algo que no te he contado», comenzó él, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. «He estado pensando mucho en nosotros». El aire se volvió denso, mis manos temblaban ligeramente sobre la mesa. La tensión era palpable y cada palabra parecía tener un peso monumental. «¿A qué te refieres?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. Lo que pasó entre nosotros no fue solo un momento, sus palabras flotaron entre nosotros como una declaración irrevocable. En ese instante recordé cada mirada furtiva, cada risa compartida, todo lo que habíamos construido en secreto comenzaba a desbordarse como agua de una jarra rota. «No podemos seguir así», dije finalmente, aunque mi corazón gritaba lo contrario. «Esto es complicado». Él se inclinó hacia mí, reduciendo aún más la distancia entre nuestros mundos dispares. ¿Complicado? O tal vez solo es lo que realmente queremos. Su voz era suave pero firme. Mis pensamientos se agolpaban, las consecuencias de nuestras acciones empezaban a dibujar sombras sobre nuestro futuro. Entonces decidí dar un paso hacia el abismo. Nos besamos, susurré casi sin quererlo. El silencio siguió a esa confesión mientras sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y temor. Sabía lo arriesgado que era todo esto, sin embargo, había algo liberador en reconocerlo abiertamente. Esa noche pasamos juntos por las calles empedradas de Granada, riendo y hablando como si nada pudiera interponerse entre nosotros. Pero al regresar a casa, la realidad me golpeó con fuerza. Mi esposo estaba allí esperándome con una expresión seria en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó él al entrar por la puerta. La culpa me ahogó mientras buscaba una respuesta convincente. La tensión entre nosotros creció, sus ojos eran dos faros iluminando las sombras de nuestros secretos compartidos. No podía seguir ocultando lo inevitable. Esa noche fue larga y llena de silencios incómodos, sabía que algo había cambiado irremediablemente entre nosotros tres, yo, mi hijastro y su padre. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado: «Necesito verte otra vez». Era él nuevamente, esta vez su tono era grave y lleno de preocupación. No podía ignorarlo ni hacerme la desentendida porque sabía que algo estaba sucediendo más allá de nuestras decisiones personales, había una crisis inminente acechando nuestra familia. Cuando llegué al lugar acordado, encontré a mi hijastro visiblemente alterado. Su rostro mostraba signos de angustia profunda. No era solo por nosotros ni por lo que habíamos compartido en secreto. «Mi padre ha estado actuando extraño últimamente», comenzó a decirme sin rodeos. «Creo que ha descubierto algo, o sospecha al menos». El aire se volvió denso nuevamente, sentí como la presión aumentaba sobre mis hombros. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras trataba de procesar lo que eso significaba para todos nosotros. «¿Qué quieres decir?», pregunté finalmente, aunque ya intuía la respuesta oscura detrás de sus palabras. Él respiró hondo antes de continuar. «Lo vi mirando mis mensajes, está preocupado por ti también, ¿y si nos descubre?». El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras imaginaba las posibles consecuencias, mentiras desenmascaradas y relaciones destruidas irremediablemente por nuestra imprudencia. La incertidumbre me asfixiaba mientras buscábamos respuestas juntos. Nuestras miradas reflejaban el miedo ante lo desconocido pero también una chispa indomable de deseo por seguir adelante pese a todo riesgo involucrado. A medida que discutíamos nuestras opciones y los posibles escenarios futuros, comprendimos que toda elección tendría consecuencias irreversibles para nuestra familia.
Un cruce de caminos se presentaba ante mí: seguir adelante con esta relación secreta o enfrentar las verdades dolorosas escondidas bajo capas de silencio e indiferencia familiar. En medio del caos emocional y los dilemas morales surgió otra verdad inquietante: no solo estaba jugando con el destino mío, sino también el suyo y el del hombre al cual alguna vez amé profundamente como compañero en esta vida llena de complejidades humanas. De repente sonó mi teléfono nuevamente, interrumpiendo nuestros pensamientos agitados. Era un mensaje inesperado: necesito hablar contigo ahora. Era mi esposo quien pedía urgentemente verme. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del peligro inminente en el cual nos encontrábamos todos atrapados sin salida aparente.